Al Señor, dáselo fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. Nos gozamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Señor, es un tiempo glorioso, poderoso y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, que nos gozamos en esta mañana, Señor, al alabarte, al adorarte, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre precioso de Jesús, bendecimos esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, tú eres precioso, Dios. Y porque tú vives, nosotros también vivimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Cristo vive. Por favor, saluda a su hermano ahí, a la que tiene a la derecha, a la izquierda. Saluda. Mientras que los niños vienen acá, invitemos a los niños. Todos los niños que están acá, vamos a orar por ellos, los vamos a bendecir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Porque Él vive, también que viviremos nosotros. Amén. Porque Él vive, en el nombre de Jesús. Oremos por los niños, los consagramos, los presentamos delante de Dios. Porque la palabra dice que de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos es de ellos. Amén. Gracias, siervo, gracias. Oremos y seamos agradecidos. Levante sus manos aquí al altar un minuto y juntos oramos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, con gozo, con alegría, Señor, Padre amado, Señor, porque Cristo vive. Padre, gracias, bendecimos a estos niños, las niñas, Señor, bendícelos, Señor, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Padre, bendícelos, bendecimos sus padres, a papá y mamá, Señor, bendícelos, Señor, bendícelos con trabajo, con la economía, con las finanzas, Padre amado, Señor, para sostener a estos chicos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos en esta mañana, Señor, y declaramos de tu bendición, de tu ayuda, de tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, los bendecimos sus maestros, sus maestras, Señor, lo que ellos van a recibir, Padre amado, Señor, lo que cada día, Señor, ellos reciben. Padre, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús. En esta mañana tome asiento, iglesia, colóquese cómodo, cómoda. Venimos tocando un tema, la cruz y la resurrección este mes, y comenzamos hace 15 días. El pastor Juan Pablo nos habló del camino a la cruz. Hablamos, pastor Javier, sobre el significado de la cruz. Y el viernes, los que no estuvieron, fue una mirada de fe. Una mirada de fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Una mirada de fe. Y esta mañana entonces tenemos un título. ¿Vivamos como qué? Vivamos como resucitados. El poder de Dios en nuestras vidas. Porque Cristo Jesús dio su vida en la cruz para que nosotros tengamos ¿qué? Vida. ¿Y vida qué? Y vida en abundancia. Pero necesitamos vivir como ¿qué? Como resucitados. Miremos lo que dice la palabra entonces en esta mañana. Y vamos al libro de Romanos, o a la carta de los Romanos, capítulo número 6. Romanos capítulo número 6, lo que la palabra nos dice en esta hora. Leamos desde el versículo 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la palabra del Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con ¿quién? Con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Qué nos pide la palabra? Que andemos en una vida ¿qué? Nueva, una vida nueva, diferente, un cambio, una renovación y una transformación. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Y recordemos, hermano, que los que les gusta
estudiar, escríbalo. Romano nos habla del capítulo número 1 al capítulo 8, nos habla de la doctrina, de lo que Dios pide de nosotros, lo que hay que hacer con respecto a lo que nos habla Dios. Capítulo 9, 10 y 11 nos está hablando de Israel, y del capítulo 12 al capítulo 16 nos enseña el apóstol Pablo lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso nos aterriza aquí en Romanos capítulo 6. Por eso nos aterriza en este capítulo y nos está enseñando doctrina para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice la palabra entonces? Dice que ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte. ¿Hay alguno aquí que no haya sido bautizado en agua? ¿Falta alguien que no se haya bautizado? ¿Alguien? Todos somos bautizados. Vea, hay unas manos, vea, hay un discípulo para... Próximo domingo iniciamos las clases, hermano. Aquí el próximo domingo iniciamos aquí clases para bautismo. Porque ¿qué está diciendo la palabra? ¿Qué nos está enseñando? Que dice que el día, como el Señor Jesucristo fue que sumergido en qué, en las aguas. ¿Por qué tenemos que ser sumergidos? Porque es un símbolo de qué, de morir. La pregunta es, ¿estamos dispuestos, iglesia, a morir? ¿Estamos dispuestos a morir? Un amén tímido por allá. Amén. ¿Estamos dispuestos a morir? No es fácil, ¿verdad? Porque eso dice la palabra, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y dice con Él, es Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo también resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también en una vida ¿qué? En una vida nueva. ¿Qué nos manda la palabra? Que tengamos una vida nueva. Pero nosotros estamos entendiendo que necesitamos que primeramente morir. Cuando somos sumergidos, morimos. ¿A qué morimos, iglesia? ¿A qué morimos? Al pecado, al mundo, al desorden, a la vieja manera de ¿qué? A la vieja manera de vivir. Por eso dice la palabra renovados y transformados en el poder de ¿quién? De Dios. Por eso necesitamos vivir como resucitados. Pero para vivir como resucitados necesitamos morir primero. ¿Cuántos queremos morir en esta mañana? Van mejorando los amenes. Por eso dice la palabra en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Dice que nadie que nos engañe, no se deje engañar, hermano. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud y la deidad, es decir, que es Dios. Y vosotros estáis completos en quien, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, dice la palabra, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué tenemos que echar de nosotros? El cuerpo ¿qué? Pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12 nos dice, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó ¿quién? A Cristo Jesús. ¿De dónde? De los muertos, que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Por eso nosotros, hermanos, en esta mañana tenemos que entender entonces la palabra, que nosotros... Está el apóstol Pablo utilizando esta analogía del bautismo, ¿verdad? Como Jesús descendió a las aguas, ¿verdad? Y allí eso es símbolo de ¿qué? De morir. Y cuando Él sale de las aguas resucita para vida y vida eterna. Esa es la simbología para nosotros. Pero antes de que celebramos hoy tan lindo el domingo de resurrección, hubo primeramente un viernes. Para llegar al domingo necesitamos que haber pasado un viernes. Y en el viernes ¿qué sucede? Cristo Jesús da ¿qué? Su vida. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Fue fácil para Jesús? Siendo el Hijo de Dios, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí ¿qué? Esta copa, pero hágase la voluntad de ¿quién? De Dios y no la nuestra. ¿Cuántos podemos decir en esta hora, Señor, hágase tu voluntad y no la de nosotros? Porque queremos siempre torcerle el brazo a Dios, ¿no? Señor, yo oro, yo ayuno, yo vigilo, Señor, pero si me contestas mi oración, si me das lo que yo pido. Entonces, por eso nos está hablando la palabra en esta hora que tenemos que morir. ¿Por qué? Porque un muerto
Un muerto está libre del poder del pecado. ¿Porque está qué? Porque está muerto. ¿Los muertos hablan? ¿Los muertos caminan? No, está libre del poder del pecado. Esa es una analogía que nosotros necesitamos tener. Que necesitamos ¿qué? Morir. Y entonces nos cuesta entender que ir a la cruz cuesta. Por eso Jesús, entendemos en esta mañana cuando dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y entonces la pregunta se nos devuelve: ¿cuántos queremos ser discípulos de Jesús? Amén, amén, queremos ser discípulos, pero para ser discípulos necesitamos que morir. Por eso preguntaba: ¿a qué tenemos que morir? A nuestro viejo hombre, que lo que no le agrada a Dios ya no lo tengo que hacer. Pero ¿por qué luchamos con el pecado entonces? Fácil, porque no hemos muerto. Necesitamos morir. Por eso, cuando nosotros conocemos la palabra y la amamos, nos es fácil cambiar. Pero cuando tenemos conocimiento de Dios y lo amamos, podemos obedecer la palabra de Dios. Por eso en esta mañana estamos entendiendo esta parte, ¿verdad? Cómo es necesario morir. Este sería nuestro primer punto en esta mañana. Morir, morir. Necesitamos morir, ser juntamente crucificados con Cristo Jesús. Tomar la cruz de Cristo significa que dejar el mundo, dejar todo lo que nos gusta, nos agrada. No en lo que no le agrada a Dios, pero usted puede hacer cosas que sí le agradan, pero que son buenas, que le agradan también a Dios. Pero eso es lo que entendemos en esta hora. Y tenemos que mirar entonces un ejemplo en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Miren lo que dice Marcos capítulo número 5. Vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 5. Un ejemplo que el Señor nos dejó acá en Marcos 5:36. Dice la palabra: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente, no temas. Eso es lo que la palabra nos dice en esta mañana: no temas, cree solamente. Dice: y no permitió que lo siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que ¿qué? Duerme. ¿Pero qué dijo la gente? Y se burlaban ¿de quién? De Jesús. Y se burlaban de él. Mas Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de ella le dijo: Talita cumi, que es: niña, a ti te digo que levántate, levántate. Pero ¿qué le dijo el Señor? Primeramente: no temas, cree solamente. ¿Habrá alguien con temor en esta mañana? Que dice la palabra: no temas, cree. ¿Es fácil creer? De pronto digamos: sí, no, yo creo en Dios. Pero cambiar y dar y morir. Porque entonces uno sale afuera y pregunta: ¿usted cree en Dios? ¿Qué dice la gente? Sí, todo el mundo dice: yo creo. Más en estos días de Semana Santa. Claro, mire, yo sí creo y voy a misa y hago un montón de cosas, ¿verdad? Pero has muerto al mundo y al pecado. Has muerto. Entonces por eso es que la palabra Pablo coge ahí en Romanos capítulo 6 y nos da esa enseñanza, ¿no? Miremos lo que nos enseña también y nos da otro ejemplo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, 23, ¿verdad? Ha muerto Lázaro y Jesús, 11, 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará, hablándole a Marta, porque Marta conocía la palabra. Juan 11, 23 dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús dice: yo soy ¿qué? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Cuántos creen en la palabra que necesitamos morir para vivir? Pero necesitamos ¿qué? Morir primero. El que esté muerto vivirá. Son palabras de Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dice: ¿cree en esto? ¿Cree en esto que no va a morir eternamente? A veces la gente dice: pero ustedes
que viven por allá arrollados y no salen, no hablan, no se divierten. ¿Cómo que no nos divertimos y nos gozamos? ¿Cuántos se gozan en la palabra del Señor? Nos gozamos en Cristo. Denle ese aplauso al Señor. Dígale, sí, Señor, nos gozamos en Él. Por eso dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Por eso nosotros, ¿en quién estamos colocando nuestra fe y nuestra esperanza? Por eso necesitamos vivir como resucitados. Y después en el 11:38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva ¿cuánto? 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué nos dice? No te he dicho que si crees veremos ¿qué? Veremos la gloria de Dios, pero necesitamos creerle ¿a quién? Creer en su palabra, no solamente conocimiento. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos con el conocimiento? El conocimiento nos tiene que llevar ¿a qué? A la práctica. Entre más conozco yo de la palabra, entre más me meto en la palabra, necesito cambiar, porque estoy entendiendo lo que la palabra me dice. Pero ¿qué hacemos con el conocimiento? No nos podemos envanecer de solamente conocer y conocer la palabra. Hay que ponerla en práctica. Hay que vivencia, hermano. La vivencia habla más que nuestras mismas palabras. Vivir la palabra del Señor. ¿Necesitamos conocer la palabra? Sí, claro. ¿Enamorarnos de ella? Sí. Y eso nos ayudará a cambiar y a ser renovados y ser transformados en esta mañana, entendiendo lo que el Señor quiere decir. Entonces lo primero que Dios quiere es que nosotros ¿qué? Morir, porque nos cuesta morir. Decir, Señor, quiero crucificarme allá juntamente con Cristo Jesús. No que nos atraviesen unos clavos como hacen algunos, ¿verdad? Ya no sé si todavía está esa costumbre o ya no la tienen, ¿verdad? Como que ya no, en la costa lo hacían, ¿verdad? Que se flagelaban y algunos se crucificaban. Creo que pues no vi este año eso, pero mucha gente lo hace, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender entonces lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Porque entonces, ¿qué significa la resurrección? Demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y que ha vencido ¿qué? La muerte. ¿Qué hizo Jesús? Venció ¿qué? El poder de la muerte. Nos salva ¿qué? Nos salva de nuestros pecados, de morir totalmente sin Cristo. Ofrece esperanza y la certeza de que la muerte no es el fin, sino es el comienzo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Libera a los creyentes del temor a la muerte. Eso es lo que nosotros... ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí, el morir es ¿qué? Es ganancia. El morir es ¿qué? Es ganancia. ¿Por qué lo decía tan tranquilamente el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque sabía lo que le esperaba. Decía, él moría, pero tenía que cambiar. Y sabía que cuando él pasara a estar con Cristo Jesús, iba a tener una mejor una vida. Jesús les dijo, no se preocupen, yo voy a prepararos un sitio, un lugar. No se preocupen. A veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales, ¿verdad? Permite que los creyentes sirvamos a Jesús. Inspira a los creyentes a vivir una vida de santidad. ¿Qué nos inspira? Una vida de ¿qué? De santidad. Eso nos lleva a la palabra, a vivir vidas santas y agradables delante de Dios. Pasemos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto nos dice, ¿cómo estaban los discípulos cuando Jesús había muerto? Mira lo que dice el Evangelio según San Juan. Y el Evangelio de Juan es totalmente diferente a los sinópticos. Juan capítulo 20, lo que nos dice la palabra, 20:19. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día. Eso es lo bonito, ¿no? Eso hacía énfasis el pastor Mauricio también con Juan, ¿no? Juan es tan rico, ¿no? Y Juan esmenuza la palabra, no la desmenuza y nos da claridad. Dice, cuando llegó la noche de ¿cuándo? ¿Cuál era ese mismo día? ¿Cuál? ¿Ah? ¿El día de qué? El día que Jesús resucitó. Es decir, que estaban en ¿qué? Un domingo, estaban en culto. Había culto, ¿verdad? Todos los domingos a las 6 de la tarde. Que dice que cuando llegó la noche, 6, 7 de la noche, tal vez, ahí estaban en culto. Tremendo servicio había esa noche. Dice, aquel mismo día
el primero, y Juan lo escribe porque él lo vivió, él estaba ahí presente. Dice, el primero de la semana, estando las puertas ¿qué? Cerradas. ¿Por qué estaban las puertas cerradas? ¿Por qué? ¿Por qué? Puro ¿qué? Temor, miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? A que les pasara lo mismo. Por eso Pedro lo negó 3 veces. Cuando Jesús estaba ahí preso, ¿verdad? Lo estaban golpeando y dijeron, oiga, usted habla igual que ellos, usted hace lo mismo que ellos, ¿no será usted también? No, él mismo dijo no, lo negó, y lo negó 3 veces. A veces nos pasa a nosotros igual, ¿verdad? Y dice la palabra que entonces cerradas las puertas del lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo ¿a quién? A los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, que les dijo, paz a vosotros. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Paz. ¿Paz a quién? Paz a vosotros, a nosotros. Pero ¿cómo estaban entonces los discípulos, hermanos, en esa noche, verdad? 6 de la tarde o 7 de la noche, ya sé, porque ya había anochecido. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo se sentían ellos? ¿Quién me dice? Tristes, ¿qué más? Temerosos, tristes, temerosos, ¿qué más? ¿Cómo se sentían? ¿Ah? Estaban atemorizados. Me dice la palabra ahí que estaban confundidos, estaban abatidos, sin fuerzas, con dudas, desmoralizados, frustrados. Estaban esperando un rey de reyes y señor de señores, pero lo vieron morir ¿en dónde? En una cruz. Desilusionados, sin esperanza, y estaban encerrados. ¿Cómo estaban ellos? Encerrados, tristes, sin esperanza. ¿Habrá alguno de nosotros en esta mañana, nuestros hermanos allí en YouTube o en Facebook, que también estén sin esperanza, derrotados, desilusionados? Algunos con tristeza, con dolor, porque tantas situaciones, a veces económicas, ¿verdad? Otras veces de salud, un familiar, un ser querido, alguien pasando una situación difícil. Así estaban los discípulos. Pero Jesús llega en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y eso es lo que Dios nos dice, tengamos paz. Estamos aquí confiando en el Señor, hermanos. Creemos a su palabra. Creemos que el Señor es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo creemos y lo vivimos. Cuando digo lo vivimos es porque a mí también me toca, ¿verdad? También pasamos por momentos difíciles sin esperanza. Pasamos momentos cuando decimos, oiga, pero si yo pudiera y tuviera más, podría bendecir, ayudar. Frustrados, desmoralizados, ¿verdad? Desilusionados, sin fuerzas y con muchas dudas. ¿Ustedes creen que sí tenían dudas o no tenían dudas? Tenían muchas dudas, claro. El Señor dijo que Él era Dios, pero ¿cómo así que? Y le preguntaban tal vez a Juan, Juan, ¿verdad? Y cuando lo bajaron de la cruz, ¿sí estaba muerto? Sí, porque Juan estuvo ahí, era el único que estuvo ahí presente. Y María, la mamá, y María Magdalena, las mujeres que estaban ahí. Pero el único que estaba de los varones era Juan. Los demás estaban ¿de dónde? Mirando a Jesús, ¿de dónde? ¿Cómo estamos nosotros esta mañana? ¿También miramos a Jesús de lejos? ¿Lo miramos de lejos o también? ¿O podemos estar como Juan, el discípulo amado que estuvo ahí? Me decía la pregunta, oye, ¿por qué era el discípulo amado? Buena pregunta, ¿no? Porque dicen los historiadores que tal vez porque era el más joven. Era el que siempre estaba con Jesús y se recostaba en su pecho, ¿verdad? Y estaba ahí. Entonces había un cariño especial por Juan. Pero también estaba en la misma situación. Y entonces, cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Pero mira lo que dice el versículo 24 de Juan 20:24, que dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Qué le pasó a Tomás? No vino a culto. Nos puede pasar, algo puede suceder en la iglesia y oiga, ¿y dónde está? No, pero es que pasaron un milagro, señal. Pero qué va, no, pero no, eso es cuento. Hasta que yo no vea. ¿Qué dijo Tomás? No había ido. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos
y metiere mi mano en su costado, no creeré. Un hombre que incrédulo, tal vez como muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros también incrédulos. ¿Incrédulos o qué? A la palabra de Dios. Muchos dicen, no, es que yo no me quiero cambiar de religión, es que a mí me enseñaron y yo vengo de una tradición. No, no es por tradiciones, es por conocer la verdad. Y la verdad es ¿quién? Cristo Jesús. Él es la verdad que cambia, renueva y transforma. Dale ese aplauso al Señor. Dígale, sí, Señor, es Él el que cambia. Pero mire lo que dice el versículo 26. Dice, pero 8 días después, es decir que los otros 8 días había culto otra vez. Había culto. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Pero llegó Jesús, estando en las puertas, otra vez que seguían con el mismo temor, ¿verdad? Seguían con lo mismo. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y que les dijo, paz. ¿A quién? Paz a vosotros. Y después de que el Señor saludó, le dijo paz, ¿a quién llamó? ¿A quién fue el primero que llamó? A Tomás. Le dijo, Tomás, venga, sí, usted, venga, no se me esconde ahí en la banca, venga para acá, no se esconda, venga aquí. Le dijo, ven, Tomás, y le mostró las manos. Le dijo, meta sus dedos, y le mostró su costado. Dijo, venga, Tomás, porque somos así, incrédulos. Y también nosotros decíamos, no, pero yo no lo hubiera hecho. No, pero lo hacemos diariamente cuando no creemos en sus promesas. Cuando no creemos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, cuando Él es nuestro Padre. ¿Cuántos creemos que Él es nuestro Padre? Y que Él nos ama y que dio su vida por nosotros. Y aquí está entonces diciéndole. Y luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué nos dice la palabra a nosotros? Bienaventurados, doblemente felices, que sin ver creímos, le hemos creído a Dios. La pregunta es, ¿cuántos le creemos a Dios? ¿Cuántos le creemos a Dios realmente? Y necesitamos cambiar, ¿verdad? Entonces nos habla de que tenemos que morir. ¿Morir qué? Al mundo, a la carne, esta carne que nos mete en qué? Tantos problemas, hay tantas dificultades. ¿Por qué nos meten tantas dificultades? Porque no hemos muerto. Así de sencillo, así de sencillo es. Pero así estaban también sus discípulos, estaban atribulados, estaban ahí desesperados, ¿verdad? Con esta situación. Pero miren lo que dice un momentico San Juan 14:4. San Juan 14:4, devuélvase un momentico. San Juan, o el Evangelio de Juan 14:4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo ¿quién? Jesús. ¿Ustedes saben qué? El camino. Y le dijo ¿quién? Tomás, el incrédulo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús es cuando le dice, yo soy ¿qué? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mi Padre, conoceréis, desde ahora lo conocéis y le habéis visto, ¿verdad? De ahí que Tomás está preguntando, Jesús les dijo, miren, sigan este camino que por torpes que sean, ustedes no se van a perder. Y entonces Tomás le dice, oiga Señor, pero muéstrenos el camino, déjenos la dirección, déjenos el GPS, déjenos alguna cosa, porque ¿cómo vamos a seguir el camino? Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. El Señor, sus discípulos estaban todos que amedrantados y asustados. Pero mire lo que el Señor les había dicho días antes. Miren un momentico en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra en Marcos 10, 32. Dice la palabra, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían ¿con qué? ¿Cómo le seguían a Jesús? ¿Cómo le seguían? Con miedo, dice la palabra. Ahí Marcos lo reseña y nos lo deja, lo seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte,
y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. ¿El Señor cumplió su palabra? Sí. ¿Los discípulos sabían lo que iba a pasar? Sí, pero no entendían. Como tal vez nosotros muchas veces no entendemos muchas cosas de Dios. Y no entendemos qué es morir. No solamente es bajar a las aguas y que nos bauticen, no. Es morir realmente al yo. Morir a qué? A todo lo que no le agrada a Dios. Porque dice la palabra, y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hace ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Del pecado, hermano. Libres del pecado y de ofender a Dios. Pero tenemos que luchar. Por eso necesitamos morir cada día en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pero por eso decíamos, para llegar al domingo de resurrección tuvo que pasar un viernes y una muerte y permanecer ahí hasta el domingo que resucitemos también juntamente con Él. Miremos nuestro tercer punto. La resurrección debe traer gozo. ¿Qué produce la resurrección de Jesús? Debe producir ¿qué? Gozo. ¿Cuánto nos gozamos en esta mañana? Porque Él vive, también nosotros vivimos. Dale ese aplauso al Señor. Dígale, sí, Señor, porque Él vive. Ahí debe haber gozo, alegría. Es un gozo, una alegría que continúa en nosotros. Cuando los discípulos vieron que Él venció la muerte, eso creó una explosión de gozo, de alegría. ¿Cómo estaban ellos? Temerosos, asustados, ¿verdad? Pero cuando Jesús les dijo, vengan y metan aquí sus dedos, ellos que, oiga, Cristo dijo que iba a resucitar y verdad, ha resucitado. Y dice la palabra que muchas veces comió con ellos, bebió con ellos, les dio pan, les dio peces, comieron, estuvo con ellos. Dice que más de 500 personas lo vieron vivo. Es una realidad que Jesús vive. Y ellos con gozo, con alegría. Entonces los discípulos, cuando vieron que Él venció la muerte, eso creó una explosión de gozo. Eran libres de ¿qué? Del miedo, de la confusión, del dolor, de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación y de la tristeza. Libres de ¿qué? De su pecado, libres de sus fracasos. Por eso Jesús les dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Solo el poder de Dios puede cambiar, ¿no? Cantamos esa canción, no, solo Él. ¿Eso era un himno? Era una canción, era como un himno, ¿no? Solo el poder de Dios puede cambiar ¿qué? Tu ser. Solo el poder de Dios puede cambiar nuestro ser. Es el único que puede cambiarnos, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces la palabra, cuando el Señor ha resucitado, de producir en nosotros que un gozo, un cambio de vida. Por eso está la analogía de que con el bautismo no morimos cuando nos sumergen, pero cuando salimos del agua para vida nueva en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra en Ezequiel 36, 26, déjenme leerlo a mí. Dice la palabra, y les daré un corazón nuevo. ¿Qué nos va a dar? Y les daré un corazón nuevo, y les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré esos corazones de ¿qué? De piedra. Cuando dice que nos quitará esos corazones de piedra, es que esos corazones que tercos, insensibles, incrédulos, que no aman, ¿verdad? Y les daré un corazón, les quitaré ese corazón de piedra y les daré nuevos corazones llenos de ¿qué? De amor, llenos de ¿qué? De guardar su palabra, de amar sus estatutos, guardarlos y ser transformados para que le podamos ¿qué? Adorar. Por eso nosotros tenemos que entender entonces la palabra del Señor en esta mañana, ¿verdad? Tan preciosa, entendiendo primeramente que debemos morir a nuestra vieja hombre, que debemos de dejar la tristeza, el dolor, ¿verdad? De tantas situaciones. Claro, nos dolemos cuando algo nos afecta, cuando estamos enfermos, cuando hay un familiar enfermo, un ser querido, ¿verdad? Parte a la presencia, claro, nos dolemos, pero sabemos que nuestra fe está puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces estamos entendiendo que nos gozamos en su palabra porque Jesús ha resucitado. ¿Qué significa entonces la resurrección para nosotros? Lo primero que debe significar es que esperanza. ¿Cuántos tenemos esperanza en Cristo Jesús? Dice la palabra, porque yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes. Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, para que tengan una esperanza, dice Jeremías. No tenemos que esperanza, tenemos redención ¿en quién? En Cristo Jesús tenemos redención. Él ha resucitado. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados.
Tenemos que victoria. ¿Cuántos creen que tenemos victoria? Miren lo que dice la palabra en el Evangelio, primera de San Juan, no en el Evangelio, sino en primera de Juan. Miremos lo que dice la palabra en primera de San Juan. Primera de Juan, capítulo número 5. Primera de San Juan, o primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios, vence ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eso dice la palabra. Entonces somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Produce en nosotros otro significado, es amor y gracia. La resurrección es una muestra de amor y de gracia para nosotros. La resurrección nos une con Cristo Jesús en una vida nueva. ¿Qué nos debe producir la resurrección de Jesús? Unidad. Pregunta para nosotros: ¿hay unidad entre el pueblo de Dios? Amén, un amén, amén. La hermana tiene fe. ¿Tenemos unidad? Nos cuesta tanto la unidad, hermano. Si a veces entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Porque unos dicen una cosa, otros creen otra, otros creemos otra, ¿verdad? Pero necesitamos la unidad. ¿Unidos por quién? Por Cristo Jesús, para cambiar, para ser renovados y transformados. La resurrección une a los cristianos para que puedan tener una vida nueva en Cristo Jesús. Esfuércese para mantener la unidad del Espíritu y de la paz, dice Efesios. También nos habla que produce hermandad. Hace que nos sintamos hermanos los unos a nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿qué? Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero necesitamos entender entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar nuestra vida cristiana? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, morir ¿a qué? Al pecado. ¿Y qué más tenemos que hacer? Porque ya hemos muerto. Ahora estamos viviendo en Cristo Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer para sostenernos? Escudriñar la Escritura. ¿Qué más? Obedecer. ¿Qué más? Orar. ¿Quién opina más por atrás? Tus hermanos atrás. El opinómetro de atrás está cerrado. Dice la palabra que entonces Dios nos dejó algo que se llama disciplinas espirituales. ¿Las ejercemos? ¿Nos cuesta ejercerlas? ¿Conocemos las disciplinas espirituales? Sí, las conocemos. Pero ¿nos cuesta qué? Nos cuesta. ¿Qué dicen las disciplinas espirituales? Dice: la oración es una conversación con Dios, un medio de expresar gratitud, también de pedir ayuda, de interceder por otros y fortalecer la relación con Dios. Entonces oramos no solamente por nosotros, sino oramos por ¿quién? Por los demás, por otros oramos. Cuando hay problemas y hay dificultades, oramos y sentimos las cargas de los unos por los otros, ¿verdad? Estudiamos la palabra. Estudiar, meditar en su palabra implica reflexionar en la palabra de Dios, en la vida y discernimiento de los principios bíblicos, aplicándolas a nuestra vida. Los principios bíblicos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Aplicárnoslos ¿a quién? A nuestras vidas. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días, no solamente los domingos cuando venimos, sino que todos los días necesitamos participar en la comunidad en fe, es decir, que asistir a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Tienen por costumbre. Nos invita a ¿qué? ¿Por qué? Porque al estar juntos, el Señor dijo que estuviéramos juntos en coidonía, en amor, en unidad, en amarnos los unos a los otros, en conocer la dificultad. Tal vez usted dice: no, pero es que mi dificultad son de 200 millones. Amén, gloria. Vamos a orar por su necesidad, porque no tenemos los 200 millones, ¿verdad? Pero tal vez alguien también pueda decir: no, pastor, es que no tengo para el bus, que no tengo para el Transmilenio. A ese le podemos bendecir, ¿sí o no? Tal vez hay alguien que todos salimos y tal vez usted tiene para la empanada, para esto, para el sándwich, para alguna cosa, pero hay otros que no. No podemos bendecir a otros también, ayudar a otros. Por eso dice la palabra: participando en la comunidad de fe, asistiendo a la iglesia, participando en los grupos, en los GCI, en los grupos pequeños, servir a otros, colaborar en los proyectos de fe, fortaleciendo las conexiones de la iglesia,
con los creyentes, ¿verdad? Participando en la iglesia, no haciéndonos a un lado, sino al contrario. Oiga, que hay grupos GCI, que hay reunión de damas, que hay reunión de hombres, que hay reunión de parejas, que todo eso, ahí es donde que tenemos misioneros, gente que va a las misiones. ¿Hay necesidades? Sí. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos. Y tal vez usted dice, yo no puedo ir por mi trabajo, pero usted puede bendecir, orar por ellos, pero también puede que económicamente bendecirlos. No solamente orar, sino también decir, oiga, yo los puedo bendecir. ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Un arrepentimiento genuino, reconocer los errores, pedir perdón a Dios, buscar la restauración, la relación con Dios. Es fundamental para el crecimiento espiritual. Arrepentir, dice la palabra, que el que confiesa y se aparta, ¿qué? ¿Alcanza qué? Pero nos gusta confesar. Nos gusta confesar. Difícil, ¿verdad? Estamos ayer anoche en una reunión. Les decía, oiga, me preguntaban, ¿por qué la gente no se convierte como se convertía hace 40, 50 años? Les dije, porque hace 40 años atrás, 50 que conozco el Evangelio, cuando le decían, venga Cristo Jesús, le decían, venga aquí adelante, pero primeramente sáquese esa cajetilla de cigarrillos que tiene ahí. Y le abrían acá y ahí estaba la cajetilla de cigarrillos. Pero la persona estaba aquí. Entonces, y en otra ocasión, porque lo viví, le dijeron, venga aquí, usted sí, no se esconda, varón, venga, sí, el de la camisa azul, venga. Le dijo, ¿dónde está su esposa? Y estaba ahí. Le dijo, varón, arrepiéntete, pídele perdón a tu esposa porque andas con otra persona. Y era público. Y entonces todos los que estábamos en las bancas nos escondíamos. Había uno detrás de la banca así, para que no lo fuera a ver el pastor, porque cuando le decían venga Cristo Jesús, era que usted venía a renunciar al mundo y al pecado. Y entonces el que pasaba a aceptar a Jesús sabía el compromiso que había. No era decir, venga tranquilo, usted tiene una casa, Dios le da 2 casas, usted tiene un carro, le van a dar 2, no, le van a aumentar el sueldo. Y eso es lo que, no, por eso es que la iglesia se desvió de la palabra, porque no predicamos como es, porque no enseñamos la palabra como es. Porque Jesús que dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Y eso significa que morir, significa que dolor, golpes, sufrimiento, derramamiento de sangre, ¿verdad? Pero eso nos gusta, no. Y entonces la gente cuando pasaba al frente, aceptar a Cristo, decía, sí, soy pecador, y aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero quiero abandonar el mundo. Yo no sé si lo hacíamos por temor, porque no nos pasaran, pero vivíamos, no decíamos, no, tenemos que andar santa y rectamente, porque en ese tiempo lo pasaban así adelante. Claro, el Espíritu Santo no avergüenza a nadie, pero en ese tiempo tocó hacerlo, y lo hacía así el Espíritu Santo. Tener un cuidado que personal, cuidarnos a nosotros mismos, servir a otros y tener perseverancia, perseverar. La vida cristiana no es como iniciamos, sino como qué, cómo terminamos. Por eso no es una carrera alocada, no. Es correr la carrera con paciencia, conforme dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? He corrido la carrera de qué, de la fe, para tener que ir poco a poco, pero ir firme en la palabra del Señor. Al ver los discípulos a Jesús resucitado, ellos estaban extasiados, desafiantes. Salieron a transformar un mundo que ¿era fácil predicar en esa época? No. ¿Por qué? Porque les costaba. ¿Qué les costaba? La vida, costaba la vida. Por eso vemos, y usted ve las películas, en las películas de esta Semana Santa, veíamos cómo mucha gente entraba al circo romano cantando, iba con el esposo, la esposa, los niños, iban de la mano adorando a Dios. ¿Ellos sabían que iban a morir? Sí, iban a ser devorados por los leones, las fieras que habían, pero ellos tenían su confianza en Cristo Jesús. No tenían la Biblia completa, no conocían tal vez todos, pero sabían que un hombre que dio su vida en la cruz del Calvario
y que resucitó, que no quedó ahí, sino que Él vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Colóquese de pie. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Colóquese de pie.